¿Sí? Está. Gracias al Señor por lo que ya hemos tenido en adoración. Y no sé si la iglesia en el Ecuador ya está conectada. Yo les pedía perdón en la mañana porque todos en Santiago de Chile, ahí están mis hermanos. Lo que pasa es que ellos tienen la disculpa si es que llegaron tarde hoy al culto, porque yo les avisé solo en la mañana que habíamos tenido cambio de horario en Chile. Y es un tremendo problema porque teníamos en el horario invierno 1 hora de diferencia con ellos y ahora son 2 horas. Significa que en lugar ellos llegaban a las 10:30 de la mañana al templo y con el cambio de ahora tienen que ir a las 9:30 al templo. Así que si llegaron, hermanos del Ecuador, son muy fieles ellos, son muy hermosos, muy fieles. ¿Bien? Así que si hay pocos allá y algunos vienen tarde, están justificados. Están justificados. ¿Cuántos vieron algunas fotos que yo envié al chat de la iglesia esta semana? Es tremendo lo que el Señor está haciendo allá. Es tremendo. El jueves concluyó el primer grupo de mi experiencia con Dios y ahora va a comenzar el segundo y fue un estudio que ocupó más o menos 3 meses, pastora. 3 meses. Con una sesión semanal, y los hermanos empezaron a tener tanta hambre del Señor que pidieron 2 sesiones semanales del estudio y al final terminaron con 3 sesiones semanales al estudio. Y como decimos en Chile, el jueves quedó la tendalá. Como queda acá. Y hubo ministración y la verdad es que el Señor se está moviendo muy fuerte allá. Se están descubriendo los dones y se están activando los dones y los ministerios, y eso de verdad que alegra el corazón, ¿verdad? Y voy a decir algo poco protocolar o no sé si políticamente correcto, pero cuando de Santiago de Chile viajamos a Ecuador, se hace un esfuerzo bien grande y es agotador. Y uno se cansa humanamente, pero cuando uno ve lo que el Señor está haciendo, se pasa todo el cansancio y vale la pena estar ahí y seguir y ser fiel al Señor, ¿cierto? Así que estamos muy agradecidos del Señor por lo que Él está haciendo con nuestra iglesia en el Ecuador. Bienvenido Sergio, entiendo que está por primera vez con nosotros ya en el culto, ¿cierto? Dios te bendiga, varón. Bienvenido a la casa del Señor. ¿Cuántos de los que están acá tienen una palabra del Señor? Al menos Dios les ha dado una palabra alguna vez. ¿Sí? ¿La tiene clara de lo que Dios le ha dicho? Segundo, ¿cuántos de los que están acá tienen claridad de esa palabra que Dios les dio? Cuando digo claridad, ¿están seguros que Dios les dio esa palabra? Tercera pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado cosas que han creído que era palabra de Dios y no ha sido palabra de Dios? ¿Sí? Cuarta pregunta, ¿cuántos han oído palabra de Dios y le han creído? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle lo que Él le dijo a usted que hiciera. ¿Sí? Son cosas muy distintas. Quinta pregunta, ¿cuántos tienen certeza que han oído la voz de Dios a sus vidas? Dios les ha hablado a su vida. ¿Sí? Y está claro que Dios le habló a su vida. Y no fue un hombre o una mujer muy ungido, muy entretenido, con mucho... ¿Está claro, usted está clara que Dios le habló? ¿Sí? ¿Sabe que en psiquiatría y en psicología una cosa que aprendemos cuando los que van a ir al área
de la clínica, hacer psicoterapia, la Andreita me va a contar, me va a decir que sí. Cuando se estudia psiquiatría, una de las cosas para distinguir, se le pregunta a la persona si ha escuchado una voz, ¿cierto? Y se le pregunta si la voz la siente adentro o la escucha afuera. Es un primer criterio para detectar algunas cosas. Si uno lo escuchó acá adentro o lo escuchó afuera, ¿verdad? Y ahí empieza a hacerse el diagnóstico, si la cosa va por este lado, la cosa va por este otro lado, etc. Entonces yo hoy día le pregunto, ¿usted ha escuchado la voz de Dios? Si nos oye cualquier persona que no tiene conocimiento del Evangelio, podrá decir, los evangélicos son locos, están chiflados, porque dicen que Dios les habla, como que andan escuchando voces. Tenían que tenerlos internados en un psiquiátrico, porque no es normal que una persona ande escuchando voces. ¿No es así? Pero estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando del plano de lo terrenal. Pero Dios habla. ¿Dios habla? ¿Sí? Le quiero invitar porque la semana pasada estuve leyendo, me gusta mucho leer el Antiguo Testamento de cómo Dios manifiesta su voluntad a través de cosas que para nosotros pueden ser de la vida cotidiana, pero Dios le habló al pueblo de Israel en reiteradas maneras. Y le quiero invitar que usted busque en su libro de Primera de Reyes. Vamos a leer, a lo menos vamos a estar vinculando 3 capítulos, el 11, el 12, el 13. Creo que también el 14 hay un versículo por allí. Pero quiero invitarle a primero, en Primera de Reyes, en el capítulo 12, le voy a dar el contexto. Lo conversábamos con mi esposa hace un tiempo atrás, hace una semana. ¿Usted conoce el rey Salomón? ¿Sí? ¿Lo ha oído nombrar? El rey Salomón dice que fue el hombre más sabio que pisó la tierra, ¿no es así? Y dice que cuando Dios le vio su corazón, le dijo que pidiera cualquier cosa y le iba a ser concedida. Y dice que Salomón pidió sabiduría. Y no hubo hombre más sabio en la tierra que él. Y no hubo hombre más rico en la tierra que él. Y no hubo un reinado de Israel más grande que el reinado de Salomón. Nosotros conocemos hasta ahí la historia. Pero si usted la termina de leer, dice que los últimos años de Salomón, los últimos años de vida de Salomón, terminó mal. Todo lo que, la grandeza que Dios le dio, los últimos años de su vida terminó mal. ¿Y sabe por qué? Porque resulta de que en los últimos años su corazón él se casó con muchas mujeres no judías. Y si usted lee en Primera de Reyes, en el capítulo 10, el relato dice de que en los últimos años de vida Salomón se apartó de Jehová Dios. ¿Y sabe por qué? Porque empezó a obedecerle para llevar la fiesta en paz en su casa. Empezó a obedecerle a sus esposas. Y la esposa de acá tenía un Dios, bueno, ya, sigue con tu Dios. La de acá le gustaba el Dios del otro lado, ya, sigue con tu Dios por el otro lado. La del otro lado, y finalmente Salomón se apartó del Señor y terminó mal, porque empezó a oír una voz que no era. Usted me va a decir, pero era su esposa. ¿O sería otra persona que estaría usando a sus esposas para apartarlo del Señor? Ay de nosotros cuando nosotros prestamos oído a una voz que no es del Señor. Por muy familia que sea, por muy pastor que sea, pero si no es la voz de Dios, ay, cuando prestamos oído a algo que no es del Señor. Y el relato dice que Dios se indignó y dijo que el reinado de Salomón era un solo pueblo, Israel, producto de todo esto que había pasado. Dios se indignó y dijo, voy a dividir el reino. O sea, tus hijos se van a pelear por culpa de tu negligencia. Tus hijos se van a pelear y el reino será dividido.
será dividido en el Israel por un lado y el reino de Judá por otro lado. O sea, lo que era una sola cosa se divide en dos, producto de la desobediencia de un hombre que no escucha la voz de Dios como la escuchaba al principio, y empieza a oír voces que van contra lo que Dios dice. Alguien que al principio oía la voz de Dios y no se confundía, lo tenía claro, pero que en algún momento, por alguna circunstancia personal y familiar o emocional o de pareja, ya no empieza a oír la voz de Dios, sino que empieza a oír otras voces que son mucho más terrenales, que se empiezan a acomodar a deseos egoístas. Por eso es que comencé diciéndoles, ustedes han oído la voz de Dios y la sigue oyendo hoy como al principio, y está claro que hoy día Dios le está hablando. Está claro usted respecto de lo que ha estado haciendo en el último tiempo ha sido oír voz de Dios, o ha estado oyendo voces de hombre. Yo quisiera creer que ni siquiera está oyendo voz del diablo. Yo espero que no sea así. Pero el relato bíblico dice en el Primera de Reyes, en el capítulo número 12, le voy a primero contar. Había Roboam. El reino se dividió en dos y quedó solo una tribu, la tribu de Judá, en manos del hijo del rey Salomón, Roboam. Imagínense ustedes, después que el papá tenía todo un país, ahora el hijo hereda solo 1/10 parte del país, Judá, el reino de Judá, súper chiquitito. Y dice que Dios había hablado a Roboam, versículo 8, y Dios le había dicho a Roboam que iba a ser rey sobre Jerusalén. Y sabe que él tenía que hacer lo que Dios había establecido a través de David su abuelo, a través de Salomón su padre y ahora a través de él. Y entonces cuando recibe el reino, él consulta a los ancianos, a los que estaban vibrando en el Señor, los que adoraban a Dios. Consulta, ¿cómo tengo que hacer con el pueblo? ¿Cómo tengo que gobernar a este pueblo? Es decir, ese rey fue donde sus ministros, sus pastores, sus sacerdotes, que estaban llenos de la presencia del Señor, a pedir consejo. ¿Cómo tengo que hacerlo para gobernar al pueblo de Israel? Y sus ministros y sus pastores le dieron un consejo sabio. Pero mire lo que dice el versículo. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y entonces, ¿sabe qué? Los ancianos le dijeron: ten misericordia con el pueblo, cuida al pueblo, ama al pueblo, protégelo. Pero cuando él dice, dejó el consejo de los ancianos y fue a consultarle a los jóvenes que eran de la misma edad que él, con el que se habían criado, ¿qué opinan ustedes, chiquillos? ¿Y saben lo que le dijeron los chiquillos? Trátalos con mano dura para que sepan quién es el que manda aquí. Castígalos para que se note que tú eres bacán. Muestra tu poder. ¿Sabe lo que está haciendo el rey Roboam? No está oyendo la voz de Dios por boca de los ancianos, porque él prefiere oír una voz más popular. Quiere escuchar un consejo que sea más actual, que sea más popular.
¿Cuántos de los que estamos aquí nos encanta escuchar cosas? No, porque sí, es que Dios, sí, pero Dios, pero parece que es medio estricto Dios, pero qué bueno, pero es que es mucha cosa, mucha complicación, como que están pidiendo demasiado, como que, ¿me entiende? No, es muy difícil ser cristiano, pastor, no, pero que usted como que le pone mucho color, como que... ¿O no? En cambio yo tengo una amiga que también es cristiana y ella me dice que no es tan así la cosa. En cambio hay... ¿Me entiende? ¿Qué quiere oír usted? ¿Quiere oír una voz que le palmotee la espalda? ¿Quiere oír una voz que le diga cosas lindas? ¿Quiere oír algo que usted desea oír? ¿O de verdad quiere oír lo que Dios dice, aunque sea poco popular? Usted quiere que la feliciten y que lo feliciten por lo que está escuchando. Quiere oír solo de bendiciones. Quiere oír solo de derechos. Le oramos al Señor y le decimos: Señor, bendíceme porque soy tu hijo. Pero cuando ya el Señor me empieza a corregir, no quiero oír la voz de la corrección. Me arranco. Porque solo queremos la parte hermosa, la parte popular, el brillo, las luces. Y Roboam desechó la voz de Dios a través de los ancianos y quiso oír lo que le decían sus amigos. Hay mucha gente hoy que se está yendo al infierno, y ¿sabe por qué? No porque Dios no le habló, simplemente porque desechó la voz de Dios y prefirió oír la voz del amigo. Prefirió oír una voz más popular, más agradable, un consejo que fuera grato al oído. Hay gente que en estos momentos no está en el templo, ni en esta iglesia, ni en ninguna otra, y está en otros lugares. ¿Y sabe por qué? Porque está oyendo voz que no es de Dios. El Señor dice en su palabra: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Pero hay gente hoy día que está corriendo, hay gente que está trabajando, hay gente que anda paseando, hay gente que está durmiendo, hay gente que está haciendo comidas y fiestas familiares, hay gente, pero no está el día del Señor en la casa del Señor. Porque es más fácil oír voces ajenas, porque es más fácil camuflarse con lo que todo el mundo hace, porque es simple, es cosa de dejarse llevar por lo que opina la gente, y es fácil confundir y no obedecer lo que Dios dice. Si usted se fija, producto de esto, una primera consecuencia, capítulo 12, versículo 18: y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. El rey escuchó el consejo popular de los jóvenes. Producto de aquello, la mano de Dios se retiró de él y ya no hubo bendición en su reinado. Y entonces el rey, cuando quiso ejercer su autoridad y poder y cobrar los tributos y los impuestos, lo que se encontró es que todo el pueblo se vino en contra de él, y a su principal mano derecha el pueblo lo mató. No esperes tú, hermano y hermana, que Dios pueda bendecir y prosperar tu vida cuando tú decides conscientemente no oír la voz de Dios, por dura que ésta sea, y prefieres oír voz de hombre y voz de mujer. El Señor dice: maldito aquel que confía en el hombre. Hay gente que decide: me voy de este trabajo porque el otro lo sedujo por un trabajo más entretenido. Hay gente que decide: me voy de este país porque allá me están esperando. Hay gente que dice: me voy de esta ciudad porque allá dicen que en el otro pueblo hay más trabajo, hay más bendición. Y todo eso, ¿quién te lo dice? Un hombre, una mujer, tu familia, tu parentela. ¿Y qué dice Dios?
¿qué dice Dios? ¿Vas a oír la voz del pueblo o vas a oír la voz de Dios? Este hombre toma una decisión y la mano de Dios se aparta de él y empieza a sufrir las consecuencias políticas de una decisión equivocada. Hablaba con una persona hace 2 meses atrás y me decía: pastor, me voy a ir para mi país. Y le pregunto: ¿y por qué te vas a ir? Porque allá parece que mejor las cosas me van a funcionar mejor. ¿Y quién te dijo eso? Es que ya no quiero estar acá. ¿Y tú le has preguntado a Dios? Bueno, sí, por eso yo he venido al culto y he pedido que usted ore por mí. ¿Y qué te ha dicho Dios? Bueno, es que... ¿tú estás seguro que Dios quiere que te vayas de aquí para allá? Es que ya no da más. Y luego me junto con él de nuevo y me dice: pastor, me voy. Y me voy solo. Primero yo voy a vivir 6 meses en Perú. Mi familia se queda acá. Mi mujer y mi hijo se quedan acá. Y después se van para Perú. Y después nos vamos para el otro lado. ¿Qué erra eso, Dios? Y orábamos y decíamos: Dios no está diciendo eso. No va por ahí. No va por ahí. No va por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué oímos voces que no son del Señor? Y después traemos tragedias sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Porque suena interesante. No, si allá hay mucho trabajo. No, si allá está todo pasando. ¿Te lo está diciendo el Señor o te lo está diciendo tu amigo, tu amiga, tu parentela? Dios no se equivoca. Y el profeta dijo: aunque no haya vacas en la majada, aunque no haya uvas en las vides, aunque la lluvia no baje a la tierra, aunque la higuera no florezca, o sea, aunque las cosas aparentemente se están dando pésimo, pero con todo eso, a pesar de todo eso, yo me agarro de mi Señor, el Dios de mi salvación. Y si Él me plantó aquí, aunque aquí esté seco, yo aquí me quedo. Porque con todo yo me sujeto a lo que Dios dice, no lo que dice el amigo, no lo que dice la familia, no lo que dicen los presidentes, no lo que dicen los jefes. Yo me sujeto a lo que Dios dijo. Entonces, querida iglesia, no se trata de oír o no oír, se trata de qué vas a hacer, a quién vas a prestar oído. Hermanos, nosotros tomamos decisiones terribles y después lloramos. Y son decisiones tan de impulso. Son tan de impulso. Roboam era un hombre joven, Dios lo puso como rey en Judá, pero Roboam quería hablar con los amigos y los amigos andan en cualquier lecera. Y sin embargo él escuchó a los amigos, pero no escuchó a Dios. Si usted lee la historia, ninguno de esos cabros jóvenes que aconsejó a Roboam estuvo después cuando quedó el desastre. Ninguno. Cuando le mataron al jefe de los tributos, cuando Roboam fue sacado del reino y fue puesto un nuevo rey, ni uno estuvo con él. Ninguno de los amigos que lo aconsejaron mal. Desaparecen todos. Porque cuando Dios dice algo y tú escuchas no la voz de Él, Dios no te socorre porque tú lo has menospreciado. Porque tú le has dado la espalda. Dios nos da en tu socorro. Porque menospreciaste lo que Él te dijo. Porque giraste tu espalda a lo que Él te ha dicho. Y no puedes pretender que Dios te tienda la mano para revertir algo que tú conscientemente
estás haciendo. Si usted se fija, pero vaya ahora a Primera de Reyes al capítulo 11. Cuando Salomón estaba de rey y se apartó de Dios, había un hombre, un siervo que vivía con él en su casa, y ese siervo tenía las cosas mucho más claras. Y dice el relato bíblico que cuando Salomón vio que ese hombre tenía las cosas súper claras y Salomón andaba en cualquier tontera tras los dioses ajenos, Salomón lo desterró, y este Jeroboam huyó y vivió en Egipto. Y cuando Jeroboam se enteró que Salomón había muerto, él ya volvió del exilio y volvió desde Egipto a Israel. Y escuche bien, Dios tenía también una palabra para este siervo. Versículo 31 y 32. Por boca del profeta, por boca del profeta, que se llamaba Ahías, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos. Voy a leer el versículo 30. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. El profeta tenía una capa, y el profeta cortó la capa en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Hay una palabra dada para este siervo, querida iglesia, para un siervo, porque él no era príncipe, no era hijo de Salomón. Pero Dios le dio una palabra. Tú, siendo un siervo del palacio, Dios ha dicho que el reino va a ser dividido. Y Dios te dice que a ti te voy a dar 10 de las tribus de Israel, y tú vas a ser rey. Y al rey original le voy a dar solo una tribu, Judá. Tamaña palabra, ¿no? Tamaña palabra. ¿Por qué Dios escogió a un siervo y le da la porción más grande y no recogió al de real linaje? Pero si usted se piensa, hermano querido, en Jeroboam, un siervo que estaba en el exilio y que vuelve, y que el profeta le dice: mira, Dios dijo que a ti te voy a dar 10 tribus, tú vas a ser rey. ¡Wow! Yo, si soy un siervo, pero Dios te cogió como rey, a ti, y a ti te voy a dar 10, y al rey verdadero le voy a dar una. ¿No estaría usted feliz con esa palabra? Cuando Dios dice algo, escúchalo bien, Él lo cumple. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Amén. Dios no es hombre para mentir. Amén. Cuando Él dice algo, lo cumple. Y escucha lo siguiente. Y cuando Él dice algo, escúchalo bien, no necesita de tu ayuda para cumplir lo que dijo. No necesita que tú le eches una manito, porque si Él dice algo, es todopoderoso para hacer lo que Él quiere. No necesita ayuda, no necesita de tu inteligencia, no necesita de tus buenas ideas, no necesita de tus cosas creativas, ni siquiera necesita de tu dinero. Porque cuando Él dice algo, Él lo cumple. Así es que, ¿sabes qué? Lo que hay que tener claro es qué es lo que Dios te dijo
Y si tú le crees lo que Dios te dijo, tú no tienes que empezar a mover cosas, ni hacer contubernios, ni tienes que hacer planes, ni asociarte con el otro, ni hacer vínculos con el de más allá, y hacer acuerdos, y firmar contratos, y pasar las platas de aquí, pasarlas para allá, y como... No. Porque si Dios dijo algo de ti, Él lo va a cumplir sin que tú intervengas. Si Dios ha dicho algo sobre tu vida matrimonial, tú no tienes que hacer acuerdo de, oye, preséntame a este, procura que el otro no venga, trata de mantener a la otra para allá para que no me robe el pololo. Hacemos eso, ¿no? Si Dios ha dicho algo sobre tus hijos, tú no tienes que andar de como suegro o suegra casamentera tratando de buscar al chiquillo o la chiquilla adecuada para tu hijo, porque te estás metiendo tú. Si Dios ha dado algo para tu hija, tu hijo, Él lo va a hacer. No tienes tú que andar haciendo cosas. No tienes que estar mandando WhatsApp, oye, por favor, invítala para que... Si Dios ha dicho que te va a hacer un empresario, no tienes tú que andar haciendo encuentros ni acuerdos con incircuncisos, porque si Dios dijo que te lo da, te lo da. Dios le dijo a Jeroboam, un siervo, tú vas a ser rey de 10 tribus. Y el rey de verdadero va a ser solo de una. Pero ¿saben lo que pasa? En el versículo de capítulo 12, versículo 26 y 28, al 28, perdón. ¿Sabe qué? Le voy a leer. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué lee usted de ese versículo? ¿Le creyó a Dios o no le creyó? Mire el versículo 27. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. ¿Le creyó o no? Dios le dijo, tú vas a ser rey de Israel. Pero a él le entró el miedo, dice, y si esta gente viene a Jerusalén, les va a bajar el cariño, les va a dar la pena y se van a acordar del rey antiguo y lo van a poner a él como rey y me van a matar a mí. Esa es tremenda duda de lo que Dios le ha dicho. Tremenda duda. Por eso es que la mujer viuda de Sarepta, cuando el profeta la fue a visitar y le dice, voy a estar en tu casa, y le dice, hazme, ¿cuánto tiene? Un poquito de harina, un poco de aceite. Y entonces cuando la mujer le cuenta esto y el profeta le dice, hazme primero pan para mí y después para ti, tu hijo. La mujer no dudó, porque si Dios dijo, primero yo y después tú, ella le creyó lo que el profeta dijo, creyó, y por eso hizo primero pan para el profeta. Como no dudó de que Dios estaba hablando, se empezó a producir el milagro. Y usted lee la historia de la viuda de Sarepta, la harina no menguó, ni el aceite menguó. Pero si ella hubiera titubeado y hubiera dicho, pero es solo un poquito, me queda solo un poquito, y si después me falta para mañana, y si después no tengo que comer con mi hijo, si empieza a dudar así, desaparece el milagro, desaparece la gloria de Dios, porque cuando tú no le crees a Dios, tú lo pones a Él como mentiroso, y la mano del Señor se aparta. Cuando el Señor te ha dicho a ti algo, tú vas a creer lo que el Señor te dijo a ti, porque Él no es hombre para mentir, y cuando tú no le crees, tú retiras la mano de Dios sobre tu vida para que no haya bendición. Fíjese que este hombre, Dios le dijo, tú vas a ser el rey de Israel, pero él dijo, pero si la gente va a Jerusalén, capaz que les baje el cariño por el otro y a mí me maten.
El hombre no creyó nada. Ahora, escuchen lo que hizo. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. O sea, no sé, el tipo... Mire, Jerusalén está ahí. Si uno mira el mapa de Jerusalén, Jerusalén está ahí. Y todo el pueblo, todos los años venía a Jerusalén a adorar. Dios le dice a este hombre: tú vas a ser rey de 10 tribus. Y este dice: pero si la gente va a Jerusalén, se van a acordar del rey antiguo, lo van a querer a él y me van a matar. Para que eso no ocurra, entonces yo, en vez de que la gente esté ahí, acá, que está Betel, le voy a poner en un cerro a un dios. Y acá, que está Dan, le voy a poner en otro cerro otro dios. ¿Para qué? Para que no vayan allá. Entonces puedo decir: pero si están yendo a la iglesia. Si están yendo, pues mire, están yendo acá. Los que viven en este lado van acá, porque les queda cerquita de la casa, no se demoran tanto, ¿me entiendes? Y los que están allá también están yendo a la iglesia, pues pastor, es que están yendo acá, al otro monte, no es que también les queda cerquito, pero la idea es que no vengan aquí. Eso es manipulación, ¿o no? ¿Cuántos cristianos vemos así? ¿A cuántos Dios les dijo que esta era su casa? Levante su mano. ¿Y por qué está yendo para otro lado? ¿Por qué está yendo para otro lado? Y usted me va a decir: pero si yo voy a otra iglesia a servir al Señor. Pero está yendo a Betel, por hermano mío, o está yendo a Dan, y Dios le está diciendo que vaya a Jerusalén, no a otro lado. Se fija que cuando usted empieza a hacer sus cálculos humanos, es que a mí no me gusta cómo está la cuestión ahí. Pero ¿quién dijo que tiene que gustarle? Si Dios le dijo: usted va a ser rey, usted va a ser rey. Dios no le dijo a Jeroboam: ¿te gustaría? ¿Te sientes capaz? ¿Te agrada esta gente? Dios dijo: vas a hacer y vas a hacer. Se acabó. Yo no quería ser pastor. ¿Qué voy a hacer? Señora, a mí no me gusta esta cuestión, los hermanos son demasiado complicados. Estaría en mi derecho a decirlo, ¿no? Pero si Dios dijo una palabra, ¿quién soy yo para empezar a cuestionarla, hermanos queridos? ¿Quién soy yo para empezar a decir: bueno, Señor, ya yo te ayudo, pero de la otra manera, no así? Mira, si igual voy a ser cristiano, igual voy a servir, igual yo voy a perseverar, no me voy a apartar del evangelio. Yo escucho demasiadas veces esta frase: pastor, pero si en el fondo yo no voy a estar en la iglesia suya, pero yo no me voy a apartar del evangelio. ¿Qué es eso? Es manipulación para arreglar y seguir oyendo una voz que no es de Dios. Y para calmarse la conciencia. Yo sé que estoy mal, pero al menos estoy sirviendo. ¿Se fija cómo yo me cuento historia? Es tomar aspirinas para el cáncer, hermano mío. Es tomar aspirinas para el cáncer. Es quererse convencer que lo que estoy diciendo, la voz que estoy oyendo es una buena voz. Y entonces este hombre cae en una cosa terrible, cae en un sacrilegio terrible. Dios le dijo: tú vas a ser rey de todo esto. Y entonces él dice: yo voy a hacer el impedimento para que la gente no vaya a Jerusalén. Porque si va a Jerusalén, capaz que se quede ahí. Y cae en la idolatría. Porque les arma un templo allá y un templo acá, para que no vayan a este. Y hace que el pueblo caiga en idolatría. Hermanos queridos, la desobediencia a Dios es peor que el pecado de la idolatría. Usted es muy probable que no se arrodilla frente a un santo, frente a una virgen, no le prende velitas, ni hace romería, ni camina de rodillas frente a uno de esos monos de yeso.
Y a lo mejor nosotros los cristianos evangélicos nos ufanamos y nos llenamos la boca diciendo, oh, yo no soy idólatra como otras congregaciones. Pero Dios le dijo al rey Saúl, como pecado de idolatría es la obstinación y la desobediencia. Cuando Dios te da una palabra y tú quieres acomodar la palabra a tus deseos egoístas, ¿sabe por qué Jeroboam hizo eso? Primero, porque no le creyó a Dios, pero lo segundo, ¿sabe por qué ocurrió? Porque él dijo, yo no me puedo perder la oportunidad de ser rey, porque entonces yo voy a ser fantástico. Entonces voy a tratar de aniquilar todas las opciones para que esto se cumpla. Le estoy tratando de ayudar a Dios. Yo le voy a echar una manito a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para ayudar al Señor? Como dijo el rey, como dijo el profeta Isaías, Él habló y no hará. Él dictaminó y no ejecutará. Si Él lo dijo, Él lo hace. Si Él lo dijo, Él lo hace. Cuidado cuando nosotros dejamos de oír la voz de Dios por deseos egoístas. Estamos pensando en mí y nada más que en mí. Me da tanta risa porque siempre nos acordamos, ¿cierto? Cuando, yo sé que hay alguien que está aquí y se va a reír. Cuando llegó a la congregación y decía, oh, esta iglesia pichirucha tiene una guitarra y la tocan más mal. ¿O no? Estaba recién aprendiendo. El Ecuador no escuchó. Tenían razón que la guitarra se tocaba ahí, más o menos no, estaba recién aprendiendo. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué nos da risa? Porque es como, no, yo quiero estar en una iglesia así como un tremendo ministerio de adoración. Así que ojalá todo pasando, con batería, con teclado, con saxo, con qué sé yo. Ahí es donde yo tengo que estar, donde se canta, donde tienen un coro y donde pasan adelante con micrófono y adoran al Señor. Y eso está bien, si eso no está mal. Si la pregunta es otro, ¿dónde te puso Dios? Ese es el tema. O tú quieres estar en un lugar donde todo sea luces y brille, y yo cante adelante, y gloria a Dios. ¿Dónde te puso Dios? Ese es el punto. A mí Dios no me puso a cargo de una iglesia como estas grandes que hay acá en Santiago, en nuestro país. No me puso como pastor de una iglesia como Avivamiento en Colombia, como César Castellano en Colombia. No me puso como... Y no por eso me voy a sentir menos. Porque yo tengo que hacer exactamente lo que Dios me dijo que hiciera, punto. Y si me puso aquí, aquí estoy. No tiene que ver con deseos egoístas, hermano mío. ¿Usted cree que a muchos pastores no les agradaría tener una iglesia así como gigantesca y que la gente llega como en masas al culto? Yo creo que todo ser humano piensa eso, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a oír ese deseo egoísta de mi corazón o voy a obedecer la voz de Dios? ¿Se fija? ¿Y sabe lo que le pasó a Jeroboam? Cuando el profeta le dio esta palabra y el profeta viene y le dice, lo que has hecho es un sacrilegio, creaste un templo allá, creaste un templo acá, ídolos, y desacreditaste la casa del Señor. Y dice el Señor, cuando se pare el rey allí en esos dos templos que fabricaron artificialmente, cuando se pare el rey allí y haga el sacrificio, se va a quebrar el altar y va a saltar la ceniza y se va a quemar el rey.
Y el relato dice que el rey, cuando escuchó al profeta que le dijo eso, el rey se enfureció y levantó la mano y le dijo a sus soldados, le dijo: maten a ese profeta. Y cuando estira la mano, dice la palabra del Señor que la mano de ese hombre quedó seca e inválida. Y acto seguido, que quedó la mano seca y quedó inválida, acto seguido dice, se rompió el altar donde estaba el rey y la ceniza le saltó al cuerpo y se quemó entero. Porque el que se atreve a ir contra lo que Dios dijo de él o de ella, no sale bien parado. Sale todo quemado, sale todo magullado, decimos en Chile. El que se atreve a ir contra lo que Dios dice va mal. Acarrea sobre sí la maldición de Dios. ¿Sabes, hermanos queridos? Cuando yo leo esta palabra, se me estremece el corazón. Pero ¿sabe qué? Me da... Yo quiero que usted me entienda, no es mal, no son malos términos, quiero expresarlo bien. Pero cuando yo leo esta palabra, me embarga una sensación de, no sé si de misericordia, de lástima o de pena, que veo gente que está yendo contra lo que Dios dijo y declaró, y me da una pena tan grande. ¿Sabe por qué? No porque yo me quede solo, no porque se vaya de aquí, o no porque cambie y equivoque el camino. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué me da pena? Me da pena por lo que viene después. Porque la persona que no quiere oír y obedecer lo que Dios dice, no sé, en ese minuto está actuando desde las vísceras, pero no le cae la teja a lo que viene después. ¿Y cuántas tragedias de nuestra vida, cuántos problemas de nuestra vida son producto de que hemos sido porfiados en no seguir la voz de Dios? Y después tenemos que llorar pérdidas, tenemos que llorar deudas, tenemos que llorar pérdida de familia, de hijos, tenemos que llorar división de familia, división de matrimonio, tenemos que llorar pérdida de salud, tenemos que llorar pérdida de trabajo, pérdida de riqueza económica, tenemos que llorar un montón de cosas, porque la mano del Señor se ha retirado. Y como la mano del Señor se ha retirado, empezamos a sufrir. Yo escucho gente que dice, pero no dicen que Dios es un Dios de amor. ¿Se fija nuevamente en lo que volvemos? Nos gusta escuchar la cosa bonita. ¿Eh? ¿Cuántas iglesias grandes hay de pura gente que va a escuchar cosas bonitas? Pero como es tan masivo, no sé si hay un verdadero compromiso de servir a Dios. Pero estamos ahí para hacer un culto entretenido y que salga todo hermoso y nos divertimos harto y bailamos los cultos y esperamos que los siervos que ministran esas congregaciones nos digan palabras de bendición y de bendición. Pero Dios quiere hablar y que el pueblo escuche y que no manipule y que no oiga su voz egoísta, sino que intente obedecer lo que Dios le ha dicho. Y por último, le quiero comentar, si me acompaña en Primera de Reyes 13, había un anciano, un varón de Dios, profeta, y este anciano, varón de Dios, profeta, que se llamaba Ahías, Dios lo mandó desde Betel y lo envió en una misión. Y escuche bien, Dios lo envió
para que el hombre fuera a entregar una palabra. Y el hombre fue. El hombre fue a entregar la palabra. Observe el versículo, capítulo 13, versículo 16 y 17. Mas él respondió. Pero antes le hago. Ya. Dios le dijo: mira, Ahías, vas a ir desde Betel, vas a ir a esa zona, vas a ir a tal casa, vas a entregar una palabra, y luego que entregues la palabra te vas a devolver. Y escucha bien lo que te voy a decir: no te vas a quedar ahí a comer, ni vas a dormir en esa casa. Y si alguien te invita a que te quedes y hacemos un asado, hacemos una comida, tú no vas a recibir comida, ni asado, ni nada. Tú vas, entregas la palabra y te devuelves, y no te quedas en ninguna parte. Y Ahías, el profeta, salió como Dios le dijo, y fue a aquella casa, y llegó a la casa de un profeta, y le entregó la palabra que Dios le había dicho a ese profeta. Y el profeta quedó tan contento con lo que este viejito le había dicho, que le dijo: quédate aquí, duerme aquí con nosotros, vamos a hacer una comida esta noche, quédate acá. Y Ahías le dijo: no, porque el Señor me dijo que tenía que venir y devolverme de inmediato, y que no comiera bocado, que no bebiera vino, nada, yo me tengo que devolver de inmediato. Y mire el hombre, versículo número 16: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por la palabra de Dios me ha dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y escucha el 18: y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Qué pasó? 19: entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Cuántos aquí han recibido una palabra de Dios genuina? ¿Y cuántos aquí después han escuchado la voz de otra persona y han caído redonditos en un engaño? ¿Cómo usted se asegura que la palabra que Dios le ha dado es palabra de Dios? ¿Cómo usted se asegura que cuando otros siervos o siervas le vienen a hablar, efectivamente están en la unidad del Espíritu, confirmando una palabra que Dios le dio? Ojo cuando usted oye palabras y no se asegura si es palabra de Dios. Y se da cuenta que aquí Ahías, que era un hombre viejo, que era usado por Dios, cae en la ingenuidad de creer lo que dice cualquiera que ni siquiera ha visto, y rápidamente cree y no se asegura en consultarle al Señor si esto que está diciendo este hombre era parte de lo que Dios dice. Ahora, ¿sabe? Le debo decir una cosa. Este es un tips para que no lo olvide. Si a usted Dios le dio una palabra y después usted va a una iglesia, o viene un pastor aquí, o vengo yo, o viene cualquiera, y Dios le dio a usted una palabra: va a pasar esto, tiene que hacer esto, y después viene otra persona y le dice: no, ahora va a pasar este otro, ¿qué cree usted? ¿Sabe? Por una cosa muy simple, porque dice la Biblia que Dios no
cambia. Cuando Dios da una palabra, a la semana siguiente no cambia de opinión. Dios no es tincao. Dios no es una persona que funciona de acuerdo al estado de ánimo. Cuando Dios dice algo es eso y no cambia, es inmutable. Entonces hablaba con una persona hace un tiempo atrás y me decía, el Señor me habló hace años atrás cuando yo estaba no sé en qué parte y yo tenía no sé cuántos años, era muy joven, y el Señor me dio una palabra de tal cosa. ¿Y qué más te ha dicho el Señor? Y el Señor me dijo que acá, aunque yo no quería, pero acá en Santiago Dios iba a desarrollar esa palabra conmigo. Ok. Y después hablamos al tiempo y me dice, pastor, yo me voy de acá porque el Señor me manda para otro lado. Y yo digo, ¿cómo está la palabra entonces que tú me dijiste hace 5 meses atrás que Dios te dio una palabra de que Dios te iba a usar acá? Sí, pero es que Dios me ha dicho que me vaya por otro lado. Entonces yo me quedo parece que Dios andaba de mal humor ese día. Te dijo una cosa hace 5 meses atrás y 5 meses después Dios cambió de opinión y te pasó para el otro lado. Es raro eso. Es raro eso. ¿Sabe? Iglesia amada, tenemos que agudizar el oído. Tenemos que agudizar el oído. No todo el que se dice profeta es profeta. Habrán falsos profetas. Y usted no puede creer todo lo que le anda diciendo la gente por ahí por la vida. Dios es único y Él es certero. Y cuando Él dice algo, Él lo cumple. Y cuando no es del Señor, eso no concluye, no cumple, no avanza. Y cuando usted tiene una palabra de Dios y a los pocos días dice que el Señor le dijo una cosa distinta, es un buen indicador de que lo que le dijo la segunda vez no es del Señor. Dios no cambia. Dios no cambia de opinión. Dios no te pone en un lugar y después ya me aburrí, te pongo en el otro lugar. Después yo te casé con esta, ya me aburrí, ahora te voy a casar con esta otra. Dios que vivo en este país, ahora te... No, Dios no es así. Dios no es así. Dios es de cosas establecidas. Es de cosas firmes. Dios no es inestable. Entonces tienes que aprender a oír, porque este era un profeta anciano, pero se deja llevar y se deja convencer por un hombre que quería tenerlo en su casa. Y hermano querido, si no estaba mal, cuando el profeta va y visita la casa de ese señor y le da la palabra y se tiene que volver, no está mal que ese señor está tan contento que le quiere dar una buena comida, que lo quiere agasajar, que lo quiere atender. Si no está mal eso, el problema no es ahí. El problema es desobedecer a Dios. Ese es el problema. Si no está mal que Jonás haya querido ir a Tarsis a predicar, porque allá en Tarsis también necesitaban oír del evangelio. No, ese es el problema. El problema es que Dios lo mandó a Nínive, no a Tarsis. No sé si me sigue. Entonces usted tiene que, yo y usted tenemos que aprender a agudizar el oído. No todo lo que nos dicen. No todo lo que nos dicen. Dios es claro y Él mantiene su palabra hasta el final. ¿Sabe lo que pasó allí? Si usted lee en Primera Reyes y lee en el capítulo 13, en el versículo 24, 23 y 24, cuando había comido pan y bebido, el que lo había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose este anciano, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él,
y el león también junto al cuerpo. ¿Sabe qué? El anciano no afina la puntería, se deja seducir por este otro que lo quiere agasajar, no le obedece a Dios, no se asegura que esta palabra venía de Dios. Una vez que es agasajado, se devuelve a su ciudad y en el camino sale un león y lo mató. ¿Qué quiere decir? No es que Dios, no quiere decir que tú mañana te vas a morir, no estoy hablando de eso. Pero el león mató al profeta. ¿Qué quiere decir? Le quitó la vida. El que no obedece lo que Dios hace, se muere espiritualmente. ¿Y cuántas iglesias tenemos llenas de gente que es parte de la iglesia, pero que están muertos espiritualmente? Que Dios les quitó la vida espiritual porque no quisieron afinar el oído para escuchar lo que Dios está diciendo y se dejaron engañar por voces de gente que aparenta ser cristiana y espiritual, que apariencia tienen de profetas, que apariencia tienen de pastores, que apariencia tienen de santos, pero que no están siendo la voz de Dios. El apóstol Pablo, cuando habla en 1 Corintios 13 del don de profecía, el apóstol Pablo dice que el profeta hable y que la iglesia juzgue. Porque si es palabra de Dios, se cumple. Y si es palabra de Dios, se mantiene y no cambia. No se acomoda a nuestros intereses. Entonces, simplemente, querida iglesia, yo le quiero decir, vaya al capítulo 14, al versículo 2 y 3. Volvemos al otro rey Jeroboam, que había sido el esclavo, que ahora va a ser rey. Mire lo que dice. Y dijo Jeroboam a su mujer, ya era rey. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Jeroboam tenía un hijo, y el hijo estaba enfermo. A la esposa, anda donde el profeta. El rey sabía que el profeta hablaba por Dios, lo tenía clarito, pero le daba vergüenza. Anda donde el profeta, pero anda bien disfrazada para que nadie sepa que eres la reina. Y pregúntale al profeta, cuéntale que nuestro hijo está enfermo, para que el profeta diga lo que ha de pasar. Hermanos queridos, cuando nosotros oímos la voz de Dios con cero honestidad, nada bueno puede suceder. Y entonces, si usted lee el versículo 7 al 12 del mismo capítulo 14, dice, del 6 en adelante, dice: cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. La otra venía bien emperifollada, bien disfrazada. Pero, hermano querido, si es que de repente, yo no sé, nosotros los seres humanos a veces somos bien estrechos de mente, ¿no? Vamos bien disfrazados frente a Dios, como que si Dios no supiera, por hermano mío, hacemos el ridículo. Si Dios conoce los detalles más íntimos de tu vida, no le vamos a ir con cuentos a Él, pues si Él sabe. Entonces, cuando entra la mujer donde el profeta le dice: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? ¿Por qué en la iglesia pones cara de santa? ¿Por qué aquí apareces como: oh, yo soy tan cristiana?
Hoy yo amo tanto al Señor. Hoy yo amo a mi iglesia. ¿Por qué te finges? Actúas algo que no eres. He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, a tu esposo: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, esos por tanto de Dios a mí me dan susto. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Porque la deshonestidad frente a Dios lo irrita. Por eso, hermanos míos, es mejor estar callado en la presencia del Señor. Es mejor tirarse al suelo en la presencia del Señor que poner cara falsa. Es mejor ir con humildad al Señor que pararse frente a la iglesia con una cara y por detrás siendo otra, porque el Señor conoce todo. El Señor sabe dónde estuviste metido. El Señor sabe con quién hablaste. El Señor sabe lo que dijiste. El Señor sabe los acuerdos que hiciste. El Señor sabe de quién estuviste hablando cuando tomabas once con el vecino. El Señor sabe con quién te juntaste. El Señor sabe todas aquellas cosas. Incluso el Señor sabe cuando pensaste mal del otro. No lo dijiste, pero pensabas una cantidad de cosas. El Señor lo sabe. El Señor no quiere que tú te pares aquí como que nada de eso ha ocurrido. Cuando te vas a la presencia del Señor sin honestidad y no oyes la voz de Dios siendo como eres, nada bueno puede venir. La maldición de Jeroboam fue terrible porque le dijo: mira, señora, tú vas a entrar a la casa y apenas entras a la casa se va a morir tu guagua. Tú entras a tu casa y se muere la guagua. Pero no es solo ahí. ¿Escuchó lo que dijo Dios? De tu familia, Jeroboam, no va a quedar ningún hombre vivo. Y el que se muera en la ciudad, se lo van a comer los perros. Y el que se muera en el campo, se lo van a comer los pájaros. Ustedes leen los capítulos 20 en adelante, se dan cuenta que toda la familia de Jeroboam se murió. Toda. Y a ninguno lo enterraron. Todos se los comieron. Los perros se los comieron las aves del cielo. Todos. Y de Jeroboam no quedó nada. Usted me va a decir: pastor, está haciéndonos terrorismo y nos está amenazando. Es la palabra del Señor. Y yo no voy a adornar la palabra del Señor para que usted se sienta bien, porque le tengo mucho temor al Señor. Y yo no le voy a contar algo que usted quiere escuchar porque se vea bonito y para que se vaya feliz para la casa. Si usted escuchó la voz de Dios, hágale caso y no preste oído a lo que es más popular. Segundo, si usted escuchó la voz de Dios, hágale caso y no le ayude con sus buenas ideas. Tercero, si usted escuchó la voz de Dios, asegúrese que los que le dicen cosas después eran de Dios y no era gente con buenas intenciones, pero no era Dios que estaba hablando. Cuarto, si usted escucha la voz de Dios, hágala con honestidad, con sinceridad, no finja.
Iglesia Renueva el Espíritu, te vuelvo a hacer la misma pregunta que comenzamos. ¿Dios te ha dado una palabra a ti? ¿Al menos una? ¿Cuántas de esas palabras las hemos obedecido? ¿Cuántas de esas palabras se han visto entorpecidas por la opinión de otra gente, que es muy buena gente, pero que no es voz de Dios? Segundo, Iglesia Renueva el Espíritu, ¿tienes una palabra del Señor? ¿Cuánto hemos caminado en la palabra del Señor sin que nosotros metamos mano en ayudarle a Dios, a hacer acuerdos con alguien? Hemos querido hacer acuerdo con el pastor, con el hermano de allá, con la hermana de acá. Si Dios te habló, ¿no sería bueno que tú el acuerdo lo hagas con Él, que el que te habló, no con otra gente? Tercero, Iglesia Renueva el Espíritu, Dios te dio una palabra. Si Él la va a cumplir, ¿tú vas a seguir peleando por deseos egoístas? ¿O vas a dejar que Dios cumpla la palabra en ti? ¿Serás un siervo que Dios ponga como rey? Aunque no te la creas, si Dios lo dijo, así será. ¿Serás obediente? El Señor te dice, anda y vuelve, pero no te mezcles con nadie. ¿Vas a obedecer eso? Por salameros que sean los que te reciban, por amorosos que sean los que te reciban, por cariñoso que sea la familia y por el amor que tú le tienes, pero ¿vas a obedecer a Dios o te vas a dejar guiar por esa cosa amorosa de familia, de relaciones, de amistad, de trabajo, de nacionalidad, de comunidad? ¿O vas a obedecer lo que Dios dice? Yo creo que es mejor, y con esto concluyo, yo creo que es mejor obedecer a Dios y oírlo a Él, no a otro, no a otro, no oiga a otros lados. Jehová es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Y las ovejas reconocen la voz de su pastor. Reconocen la voz de su pastor. ¿Sabe qué? Hay muchos cristianos que están en distintos lugares y reconocen la voz de su pastor, pero su pastor no está en el lugar donde ellos están. Y es porque no han querido obedecer la voz de Dios. Hay muchos. A mí me da una cosa muy fuerte acá adentro, se los digo. Hay muchas ovejas de aquí que están en otros lugares. Y en esos otros lugares, hermosos, bendecidos, nada que decir, pero en esos otros lugares no escuchan la voz de su pastor, porque su pastor no está allá, su pastor está acá. ¿O no? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Yo no me quise meter en esto, pero Dios dijo que tenía que hacerlo y tenía que hacerlo. Si por mí hubiera estado, yo no estaría a cargo de esto. Pero Dios dijo que fuera así. Y yo tengo que obedecer lo que Dios diga, porque tengo temor que Él me diga, te hablé y tú quisiste acomodar las cosas. Usted se va a acordar, hace 12 años atrás, más o menos, usted se va a acordar, hace 12 años atrás, Dios habló
Y yo no quise oír. Y yo presioné y presioné y presioné para que no fuera como se me estaba diciendo. Y presioné y presioné. Y yo me hice un lado. Y presioné para que pusieran a otro. Y vino la destrucción. ¿No es así, Silvita? Y yo me arrepiento. Yo me arrepiento de haber hecho eso. Porque yo no quería. Yo había escuchado la voz de Dios, pero no cuajaba con lo que yo quería. Y como no cuajaba con lo que yo quería, traté de ayudarle a Dios, haciéndolo de lo mejor que pudiera. Y vino el desastre. Yo no voy a hacer nunca más eso. Si el Señor dice algo, lo voy a hacer. Porque Él habla a sus hijos. Porque Él razona que sus hijos le van a reconocer la voz y van a hacer lo que Él diga. Él le hablaba a usted porque usted es su hija, su hijo. Y Él razona que si le habló a usted, le va a reconocer la voz. Y va a seguir donde Él diga. Y va a hacer lo que Él dice. No entristezcamos más al Señor. No lo dejemos más que Él llore por nuestra culpa. No traigamos dolor al corazón del Padre, porque el Padre te ha hablado. Y el Padre, así como tú que eres padre o madre, cuando le hablas a tus hijos, tú esperas que tus hijos te escuchen y te obedezcan. El Padre quiere lo mismo de nosotros. Ya no hagamos más eso. Ya no hagamos más eso de porfiar, equivocando lo que oye nuestro oído. A veces consciente y a veces inconscientemente. Pero no prestemos nuestros cuerpos, nuestros espíritus, como instrumentos de iniquidad. Dios ama a renuevo del Espíritu. Dios ama a renuevo del Espíritu Ecuador. Cuando Él dice algo, Él lo cumple. A veces demora más, a veces demora menos, pero lo cumple. Yo te quiero invitar esta mañana a tomar una decisión, por doloroso que sea y por difícil que sea. Te quiero invitar a tomar la decisión de decirle al Padre: Padre, yo quiero solo oír tu voz, no la que me acomoda. Y yo quiero obedecer y no ayudarte, porque Él es el poderoso, el suficiente. No necesito ayuda adicional. Y decirle: Señor, y aunque no me encaja con lo que yo creo, pero ya no voy a resistir más esto. Ya no voy a luchar más. Voy a hacer lo que tú me dices que haga, por difícil que parezca. Si es tiempo de decirle eso al Padre, yo te invito a que lo hagas. Es conveniente para tu vida. Aunque alrededor tuyo hayan muchas voces, incluso dentro de tu cabeza o fuera de ella. Porque a veces las voces no solo vienen de afuera de la familia, a veces dentro de tu cabeza está la voz: no, porque esto, no, porque lo otro, no, porque yo soy así, no, porque a mí me gusta para allá, no, porque... Yo te invito esta mañana a decirle al Señor: yo quiero oír solo tu voz y obedecer solo tu voz, porque reconozco la voz de mi papá. Cuando me habla otro, lo encuentro interesante, pero no es mi papá.
Pero cuando hablas tú eres mi papá. Y yo reconozco tu voz, porque como vivo contigo, yo reconozco tu voz. Y hoy voy a tomar la decisión de solo oírte a ti y no contender contigo. Solo ante ti yo me inclino. Multitud de errores, me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Quien quiera decirle al Señor, yo hoy decido oír solo tu voz, ninguna otra, y yo me voy a inclinar solo ante ti y voy a obedecer solo a ti. Quien toma esa decisión, vaya a sus rodillas. Yo creo que es bueno que el Señor sepa quiénes son los que se van a atrever, que el Señor lo sepa. Digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, decláralo, iglesia. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor, te pedimos perdón, porque a veces hemos escuchado otras voces, a veces sin darnos cuenta y otras veces de manera antojadiza. Hemos preferido escuchar a otra gente y no a ti. Te pedimos perdón. Yo me arrepiento de haber sido porfiado, Señor, y no obedecer lo que tú quieres. Ya viví las consecuencias, pero sé que tú me amas y yo me comprometo a escuchar tu voz y no hacer más lo que otras voces me digan. Ayúdame, Señor, a caminar en tu voluntad, reconocer tu voz y obedecerla, Señor, sin cuestionamiento, sin cuestionamiento. Así como yo, hay muchos en este momento en el servicio, en el culto, que te están diciendo lo mismo, Espíritu de Dios. Habla al oído, Señor, para que nuevamente reconozcamos tu voz. Espíritu, susúrranos al oído, susúrranos al oído. Por nombre te llamo, por nombre te llamo. Tú y yo tenemos algo. Por nombre te llamo. A ti te he llamado, dice el Señor.
A ti te he llamado. Conozco bien tu casa. Conozco tu morada. Y te sigo llamando. Tú me has escuchado. No te hagas el indiferente. Ven y estemos a cuentas contigo. Ven y estemos a cuentas, dice el Señor. Yo quiero seguir hablando contigo, pero tú me tienes que hablar a mí también. Ahora es el momento. Vuelve a la unión con el Padre. Vuelve. Desecha lo que has hecho y vuelve a oír la voz del Padre. Encamínate en su instrucción. Vuelve, que Él te espera. Solo ante ti yo Señor, gracias. Gracias, Jesús. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Pasa, sí, Espíritu Santo, pasa sobre nosotros ahora. Pasa sobre nosotros, Espíritu Santo. Pasa sobre nosotros, limpiando la inmundicia, rompiendo los cántaros, sacando los trastos viejos, sacando la ropa sucia, sacando nuestra vestidura contaminada. Pasa, Espíritu Santo, purifica, santifica, limpia, Señor, con tu sangre toda nuestra iniquidad. Nos arrepentimos de haberte dado la espalda, de haber caminado hacia sendas que tú no dijiste. Limpia, limpia, Jesús, con tu sangre, como es la promesa de tu palabra, como es la promesa de tu palabra. Espíritu Santo, santifica, purifica. Preséntanos ante el Padre como hijos amados, con nuevas vestiduras. Pon anillo en nuestro dedo y collar alrededor de nuestro cuello, y así como hijos pródigos volvemos al corazón del Padre. Volvemos al corazón del Padre. Aleluya. Aleluya. Bendito seas, Dios, Dios de infinita misericordia. Aleluya. Amén. Y amén, y amén, y amén. Póngase en pie porque juntos vamos a participar